Entonces, vamos a ver la estructura sobre una superficie. Una superficie cualquiera que está subdividida, ¿no?, como lo hemos hecho anteriormente, está subdividida con el isotrim. ¿Recuerdas que ayer lo utilizamos, que te lo enseñé? Pero te dije que al final ese no lo ocuparíamos. Pues esta vez sí que lo vamos a ocupar. Entonces tenemos que dividir la superficie con los dominios como habíamos hecho. Y tendremos, una vez subdividida, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una estructura que sea de esta forma. Es decir, una estructura cruzada. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. Y una vez que tengamos las líneas de la estructura cruzada, pues simplemente lo que haremos es ponerles un pipe, es decir, darles un grosor y ya está. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Vale? Esto sería el ejercicio. Vamos a llamarle estructura cruzada sobre superficie. Mostrado. Bueno, no, es que no les voy a... Solamente hay uno que no les he mostrado, pero que es muy simple. Todos los demás prácticamente ya se los he mostrado. Entonces, sí, intentar saber cómo hacerlo. Entonces, para esto, ayúdense del mapa mental, ¿vale? Meterse al mapa mental. Y aquí, donde dice estructura externa de fachada, ir colocando lo que vosotros creáis que es necesario. Es hacer los pasos, ¿no?, los subpasos. El esquema ya se tiene. Entonces, simplemente después que hayas llegado al paso más mínimo, puedes buscarlo en Grasshopper. Aparte de dividir superficie, que esto ya lo haremos con el divide, ¿no? Ok, encontramos la subdivisión y después, ¿cómo hacemos para encontrar, o sea, cómo hacemos para poner estas curvas, estas líneas? No es como el día de ayer, ¿eh? No es como en la otra clase o el otro ejercicio de los módulos, es distinto. No es simplemente crear un módulo y ya está. No. Eso era a través de un módulo con el Boxmore. En este caso no utilizamos Boxmore. En este caso la idea es saber organizar los puntos para poder crear las curvas, para poder crear las líneas. Además aquí creamos líneas, no creamos superficie. Después hay un paso de líneas, no creamos superficie. Después hay un paso posterior de crear superficies, partiendo de las líneas que se han creado. A ver si les explico un poco más. Entonces la idea es de este ejercicio. Esto lo vamos a desfragmentar en un único módulo. Por ejemplo, en este de aquí. Entonces el detalle de esto sería pues un único pedazo de superficie que va a contener punto A, punto B, punto C, punto D, ¿no?, que sería lo mismo que sería el punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, ¿cierto? Vale. Y que lo que queremos hacer es simplemente conectar del punto 0
al punto 2 y del punto 1 al punto 3. ¿Vale? Si logramos hacer esto, pues simplemente, si logramos hacer esto con una única superficie, seremos capaces de hacerlo con todo el resto. ¿Vale? Entonces, recuerda cómo extraíamos puntos. La otra vez les explicaba cuando estábamos haciendo el ejercicio, el primer ejercicio de la altura, ¿no? De los forjados. Les enseñé unos componentes y entre esos componentes aparecía uno para extraer puntos. No, para extraer puntos de las superficies. Sí, sí. O sea, al final tenemos que extraer punto aquí, porque a través de los puntos vamos a crear nuestras curvas, nuestras líneas. ¿Vale? Entonces intenta lo mejor primero hacer de tu superficie que tengas, intenta simplemente extraer estos 4 puntos y estos 4 puntos conectarlos con una curva, con una línea. ¿Vale? Ve cómo se organizan esos puntos internamente. Mira cómo se están organizando. Justo el primer ejercicio, cuando estábamos colocando los puntos, te mostré un componente. No, mucho antes. Lo primero que hemos hecho fue colocar puntos en la base del edificio y les he dicho que lo más importante era saber la organización y entonces de repente si no conoces la organización te he dicho que trajeras un componente de display, ¿vale? Para poder ver la numeración de tus puntos. Entonces deberás utilizar este componente para poder saber cuál es la organización de esos puntos y entonces saber cuál es el 0, cuál es el 2 para poderlos conectar, cuál es el 1 y cuál es el 3 para poder conectar. ¿Vale? Entonces, eso es el primer paso, ¿no? Dividir la superficie, encontrar los puntos de cada superficie y después conectar. Encontrar puntos en cada superficie, conectar puntos. Bueno, más bien conectar sería, sí, conectar puntos 0 con 2 y 1 con 3. Crear líneas, crear pipe. ¿Vale? Vale, les ayuda a destrabar un poco. Ok. Si van al archivo anterior, al archivo al que hemos utilizado para los sí, la panelización simple, ¿vale? Verás que hemos utilizado uno que se llama Device Domain, porque seguramente tú estás utilizando el que se llama Surface Divide Surface, ¿no? Claro, el Divide Surface lo que hace es, eso sí que te crea puntos, ¿no? Eso es cierto, pero vamos a ver cómo es que te los está creando y por el cual no lo vamos a utilizar. Entonces, voy a crear una superficie
Ok, creo la superficie y lo voy a vincular, bueno, ya han vinculado, ¿no? La superficie al menos. Sí, sí. Surface, Segment Surface. Ok. Si yo coloco el subdivide, no, perdón, este es el que tenemos que utilizar, pero el que tú estás utilizando es este otro. El que tú estás utilizando es el subdivide. Subdivide surface. Este subdivide surface te crea puntos. Vale. Analice esos puntos. ¿Recuerdas cómo te había dicho que hay que analizarlos? ¿Con qué panel? Un panel y conectarlo con cada subdivide. ¿La P, la N o la V? La P me da un ¿En la N? Puntos, seguro. coordenadas. ¿Qué son? No están leyendo, ¿eh? Lean los outputs, los inputs. En la N, el vector. Lean los outputs, los inputs. En la N, el vector. Vale. Es un vector y es un vector de la normal, de cada uno de los puntos. ¿Vale? ¿Y la V? Vale, son coordenadas, pero en lugar de ser X y Z son coordenadas U y V. ¿Vale? Ok. Vamos a conectar los puntos, por ejemplo. Vamos a analizar cómo está estructurado. ¿Cómo vemos? ¿Cómo está? ¿Cómo lo tienes, Marlon? ¿En tu archivo cómo está? Son las coordenadas. Bueno, sí, pero esto ya lo habíamos, esto ya sabes. Esto no es, vale, sí, guay, pero esto no es. O sea, es X y Z, sí, son muchos No, puntos. Están por dominios, ¿no? Por dominios. El dominio 0, el dominio 1, el... No. A ver, es cierto que están los puntos, ¿no? Vale, guay. Están numerados, que esto es el index, ¿recuerda? Esto es index. Y esto, ¿recuerdas qué eran? Esto no es un dominio. Esto es una dirección. ¿Vale? Esto es una dirección de una rama. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Voy a hacer un arbolito. Mega, super, ultra, contra guay. Recuerda que Grasshopper está hecho en base a árboles. Bueno, Grasshopper y toda la informática. Y toda tu estructura de pensamiento y la naturaleza y todo está basado en un arbolito. ¿Ok? Entonces, como tal, el árbol es infinito. Pues como los caminos de la vida. ¿Vale? Ok, entonces tenemos que mi primer rama, que es el tronco, va a ser siempre el 0. Luego, ya en mi primer nivel, va a ser nuevamente el 0. La segunda rama de mi primer nivel, el 1, 2, 3. ¿Ok? Y luego esto es otra vez el 0, esto es el 1. Esto es el 0, esto es el 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1.
¿Se entiende? ¿Cómo está organizado? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay diferentes niveles. Este es un primer nivel. ¿Vale? Este otro sería un segundo nivel. ¿Sí? Este otro sería un tercer nivel. ¿Vale? Y esto sería un cuarto nivel. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, y los datos se van a encontrar en Grasshopper hasta el final de mis ramas. ¿Ok? Y puedo tener curvas, superficies, mallas, puntos, números, letras. Puedo tener de todo. ¿Ok? Vale. Entonces, lo que yo estoy viendo en mi, eh, en mi panel, lo que yo estoy viendo es que el 0 corresponde al primer nivel. Segundo nivel corresponde a... Exacto, entonces, todos estos datos, dime dónde están todos estos datos del 000 en esta representación de árbol. Aquí, ¿no? Vale, ¿y este? Pero, sería ¿Este 0 cuál es? la ¿Este 0? ¿Esto? ¿Y el 10? ya Claro, aquí hay 0, aquí hay 1, debería haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No existe en este árbol, ¿no? Pero en este árbol sí que existe. ¿Vale? Sería otra representación. Entonces, si quisiéramos definir este árbol, 0, 0, ¿ves cómo va cambiando 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10? ¿Cómo dibujaríamos este árbol? Esto simplemente fue para explicarles, pero ahora queremos dibujar este árbol. ¿Cómo lo dibujamos? Vale, váyanme guiando, ¿vale? Yo lo voy dibujando. ¿Qué dibujo primero? una rama, El tronco, que es el 0. Luego, pero la derecha, sí, otro 0. 0, sí. es un ángulo, el segundo ángulo ya es el Sí, este ya es el tercer 0. entonces, del segundo ángulo sale otro. De aquí, Del primer ángulo, perdón. de aquí. Sí, ¿vale? Pero esto ya es 1. Ah, vale. Es una línea de cuentas. Vale. ¿Vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 9. Bueno, y el 10, porque realmente hay 10, ¿no? O sea, realmente hay 11 ramas, ¿no? Porque el 0 cuenta. Entonces, realmente todos los datos los tendríamos aquí, ¿no? En el último, de esta rama. Y todos los otros datos, pues en todas estas pequeñas ramas, ¿cierto? Vale, genial. Eh, cada uno de los puntos hemos dicho que estaba en una única rama. Y vamos a ver cómo, además de esta organización, vamos a ver cómo hay otra organización distinta por otro lado, ¿no? No distinta, pero sí ya existe la representación gráfica tridimensional. Porque esto es meramente la estructura de la información. ¿Vale? Pero una cosa es la estructura de la información, que es lo que hemos dibujado en los árboles, y otra cosa es ya la organización en mi 3D, dentro de lo que es el espacio tridimensional.
Para esto también te había comentado el primer día, justo en el primer ejercicio, un comando, un componente que estaba en display y es aquí, point list, ¿recuerdas? Vale. Pues vamos a point list y vamos a poner la P con la P. Y en la S recuerda que era el número. Ok, ¿qué podemos deducir de esto? Nos está diciendo las coordenadas de ¿Seguro? Las coordenadas no. Las coordenadas en las ramas. ¿Sabes? Vale, dime esto, este de aquí. Bueno, por ejemplo, la 1, la 3, A ver, un segundo. Voy a poner un poco más grande esto. Ahora sí, a ver, vamos de aquí. ¿Cuál es en este listado? bueno, no sé, hacer el 3. Vale. El 3 o el 7 de esta rama, ¿no? Bueno, Vale, ok. Vale, ok. Vale, y entonces, este número 10, ¿qué es? Vale, perfecto. Sería el número 10 de las 7, la 3 o las 8, ¿no? Creo. Vale. Ok. Vale, se va entendiendo. Vamos a hacer algo. Vamos a utilizar vamos a ir a sets, vamos a ir a lista y vamos a list item. Y vamos a colocar en la L, ¿qué nos dice? ¿Qué lista colocamos? ¿Qué sería una lista en este caso? Esto de aquí, ¿no? Prácticamente todo en Grasshopper es una lista. Coloco una L, coloco en la L y ¿recuerdas para qué me servía item? Le digo que sean número entero, le diré que son 12 ramas, por ejemplo. Okay. Bueno, aquí veo que tengo todos los ceros que me ha seleccionado. Luego si voy moviendo veo que al 1, todos los unos me los ha seleccionado. ¿Vale? Todos los 2 me los ha seleccionado. Todos los 3 me los ha seleccionado. Todos los 4, todos los 5, todos los 6. ¿Vale? Me está seleccionando todos, los de todas las ramas. ¿Vale? Porque está actuando sobre la lista. ¿Ok? Entonces, de momento nos quedamos aquí en la explicación. Después seguiremos profundizando. ¿Vale? Pero con esto ya podemos entender el ejercicio. Nuestra organización, si regresamos al mapa, que diga nuestro boceto, por eso siempre son buenos hacer esquemas, bocetos. Vemos que para cruzar, estamos diciendo que queremos el 0 con el 1, 2 y el 1 con el 3. Vale, y aquí es cierto que queremos esto. El 0 con el 1, el
2 con el 3, ¿sí? 2 con el 3, 0 con el 1, 1 con el 0, 1 con el 0, 2 con el 3, 2 con el 3. ¿No? O sea, aquí estamos diciendo 0 con el 2, 0 con el 2 y luego 3 con el 1. 3 con el 1. ¿Sí? Aunque eso lo estoy interpretando yo, pero realmente también puede ser el 0 con el 2, 0 con el 2 y el 1 con el 3. Cuidado. ¿Recuerdas cuando estábamos viendo el ejercicio de los, los costos, las mediciones, y que teníamos que sumar, que habíamos aplicado el comando de la sumatoria, el componente de sumatoria, y que al final no podía sumar? ¿Recuerdas por qué no podía sumar? Porque todo estaba dentro de una misma rama. Es decir, si regreso al esquema del árbol, lo que estábamos haciendo era que en esta rama, este símbolo, este dato, es, por ejemplo, el 5, y estaba sumando solamente el 5, no podía sumar a nada más, por lo tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está sumando a cada rama, ese momento, en ese componente. Pero todos los componentes prácticamente funcionan de esta manera, que está actuando sobre las ramas. Entonces, cuando yo coloque el componente de la línea, que quiero que la línea vaya del 0 al 2 o del 1 al 3, lo que va a hacer es actuar en la rama. Es decir, va a ir del 0 al 2 y del 1 al 3. ¿Ok? Entonces, esta organización de puntos no nos sirve. Se intenta flatear, pero mira. Mira, si ponemos flatten, y lo conectamos el flatten aquí. Bueno. 0 con el 1, que teníamos era el 0 con el 2, 0 con el 2 y 1 con el 3. Es que, y ya después no hay ningún otro 0, ¿sabes? O sea, no es posible tampoco. ¿Vale? Sí es cierto que ahora todo esto en una única rama, muy bien, pero no nos sirve. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente yo he hecho este detalle para intentar explicarlo un poco mejor. O sea, esto de aquí es esto de aquí, ¿no? Simplemente lo he extraído. Pero entonces, ¿eso qué significa si lo he extraído? Pues significa que realmente esto es el 0, esto es el 1, esto es el 2, esto es el 3. Y este mismo 3 es el 0, este mismo 2 es el 1, esto es el 2 y esto es el 3. Este es el 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Por eso por eso se puede replicar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que nosotros tenemos toda esta organización de puntos, ya sea esta que vemos en pantalla o la que tenía anteriormente, o esta, ¿vale? Cualquiera de las dos, si quisiera, lo puedo reorganizar, ¿vale? Pero esta reorganización de datos lo veremos hasta el módulo 3, al finalizar, ¿vale? Porque es algo más complejo, son números, es más lío, ¿vale? Entonces, por eso también te decía que al inicio, que dependiendo cómo tú organices tus datos, qué metodología utilices, qué componentes utilices al inicio, se puede hacer volver más complejo o menos complejo el desarrollo. Entonces, por eso si utilizamos este componente que decían de subdivide, se va a volver un caos, ¿vale? En este momento. Entonces, por eso vamos a hacerlo de otra manera. Quito subdivide. Y lo que haré es seleccionar el... ¿Recuerdas para qué servía este divide?
Sí, este es el divide domain, que ayer lo hemos utilizado en el ejercicio de los módulos. Bueno, hay... Uno que tiene una curva, lo que divide Claro, uno es en una dimensión y el otro es en dos dimensiones. Como estamos hablando de superficies, en dos dimensiones. Vale, ¿Sí? sí. Entonces, yo me imagino que Vale, entonces, el divide... Pero ¿recuerdas qué es lo que hacía? hay que poner en la superficie. Sí, sí, pero ¿qué hacía este componente? Dominios, ¿no? Recuerda que estaba dividiendo dominios, es decir, simplemente numeración. Está dividiendo numéricamente la superficie. Ok, vamos a ir ¿recuerdas que antes habíamos utilizado, dentro de Transform, habíamos utilizado este Surface Box? Y utilizábamos la S en la S, ¿no? Y entonces utilizábamos la S en la S, ¿no? Y entonces nos dividía todo, ¿cierto? Pues en lugar de esto vamos a utilizar en Surface el que se llama Isotrim. Que va a ser algo muy parecido, pero lo que va a pasar es que nos va a dividir nuestra base de la superficie. O sea, con estos dominios que ya tenemos, en la D nos pide nuestro dominio y en la S nos pide nuestra superficie a dividir. Y el resultante es una superficie dividida. Este sería como el box mode, que diga como el surface box, pero en lugar de quedarte una caja, simplemente te está dividiendo la superficie. ¿Ok? Pues una vez hecho esto, ¿recuerdas qué componente utilizamos para extraer los puntos? Lo hemos visto ya. Cuando estábamos haciendo la primera parte para encontrar nuestros forjados. Cuando estábamos haciendo los forjados, la primera parte, habíamos visto tres componentes para extraer nuestras líneas y después de esa línea subdividir. sí. Y les mostré tres componentes para encontrar líneas. Sí, pero el camino. Te estás refiriendo al camino, me estoy refiriendo a los componentes. Recuerda que estábamos en Surface Deconstruct Build. ¿Recuerdas? Que lo que nos hacía era explotarlo, darnos las caras, darnos los bordes y darnos los vértices. Son muchos componentes ya. Vale, voy a apagar Subsurface. ¿Vale? Y vas a ver que en la letra, si yo conecto en la letra F, o sea, la letra F ya me dice que son Face of BREP, ¿no? Las caras que componen el BREP. Recuerda que el BREP es la contracción de Boundary Representation. ¿Vale? Es decir, que son muchas superficies unidas, ¿no? Es una polisuperficie. En este caso, una polisuperficie abierta.
Si yo selecciono solamente las superficies, esto lo va a apagar, solamente me extrae las superficies, ¿no? Si yo coloco aquí un panel, veré que tengo un trim surface. Borro la superficie, voy a ver los ejes, voy a ver qué me da, pongo el parámetro curva y veo que tengo un montonal de curvas. Y veo que cada una de las ramas tiene 4 curvas, 2 planar curves y 2 line light curves. La misma cantidad de ramas en las curvas será la misma cantidad de ramas en las superficies. Y si ahora miramos los puntos, verás que en cada una de las ramas hay 4 puntos y también la cantidad de ramas es la misma. ¿Se entiende? A ver, otra vez. Muy poco ya, muy poco. Sí, yo solamente tengo 4. Todo lo demás era para explicar cosas. Vale, o sea, solamente tengo surface, el subdivide, tengo subsurface y tengo deconstruct visual. Realmente lo que a mí me interesa del deconstruct visual, ¿qué información es? Es lo que yo intento entender, cada cosa. Divide entiendo que es para sacar las divisiones que queremos. El subsurface. ¿Sí? Me da la impresión de que son las dos. Con libre, al final lo que estamos haciendo es superficies dentro de la grande. Ajá. Estamos haciendo superficies dentro de la grande. Ajá. Pero ¿por qué no conectamos directamente el divide? Y luego también lo que hemos hecho ha sido crear todas las superficies. Con deconstruct VREP. Deconstruct VREP explota los elementos que tiene un VREP, una polisuperficie, ya sea abierta o cerrada. ¿Qué elementos constituyen un cubo, por ejemplo? Superficies, bordes y puntos, ¿no? Entonces, filter, construction filter. Vale, pues separa para en caso de que solo quieras utilizar los puntos, en caso de que solo quieras utilizar algo así, ¿o qué? Exacto, nosotros lo que queremos utilizar son los puntos. ¿Por qué? Sí. Porque según nuestro esquema, a través de los puntos, es que queremos conectar con líneas, ¿no? Aquí la ventaja es que si tú analizas los puntos, la organización de puntos es muy distinta a lo que primero explicaba. ¿Vale? Pon nuevamente el componente que está en display, que es el point list. ¿Vale? Conéctalo. Y verás cómo se está organizando. Porque a mí no me sale el número. ¿Cuál número? ¿Qué número? No me sale. En la letra S le tienes que poner un número. Ah, vale.
Ah, porque mira, la explicación está aquí. Ser 1, 2, 3, cada rama, ¿cuántos números tiene? ¿Cuántos datos tiene? Se intenta dibujar esta rama ahora. Que diga este árbol, va del 0 hasta el 100. ¿Cómo sería el dibujo de este árbol? Porque se ve encimado, ¿no? Dices que no lo ves. ¿Dónde no entiendes? Sí. Bueno, aquí lo ves claramente. Cada rama tiene 4 datos. Lo que no ves claramente es cuál es su representación gráfica. O sea, cómo está organizado en el 3D, ¿no? Bien. Exacto. 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 Entonces los puntos, ¿cómo son? O sea, aquí ves el 0, aquí ves el 1, aquí ves el 2 y aquí ves el 3. Nuevamente esto es el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Tal como lo teníamos aquí. 0, 1, 2 y 3. Y aquí se solapa con el 0, 1. Eso es lo que estás viendo que no entiendes. Eso pasa por el libre. Claro. Vale, entonces... Bueno, a ver, no es que pase exactamente por eso por el virus. Pasa porque todo ha empezado desde este divide. Desde este divide ya se está empezando a organizar por un conjunto de dominios. Y cuando utilizas estos dominios con el subsurface, se cortan las superficies, pero sigue aquí es en 0, 0. Y luego en el BitRep ya es donde realmente hace esta subdivisión de todas las superficies. O sea, donde realmente ya hace la organización por, bueno, cada elemento en una superficie. Porque como estás explotando todas las superficies, pues cada superficie tendrá sus propios elementos. ¿Ok? Entonces, para que se vea un poco más claro, vamos a ir al que ya conocíamos, sets, list items, y voy a subdividir el subsurface. Encuentro una superficie. ¿Vale? Y esta superficie es la que voy a analizar. ¿Ves? Ya la veo mucho más clara. Tengo la superficie número 0 y ya veo claramente el 0, el 1, el 2 y el 3. Si quiero encontrar la superficie 87, ¿qué hago? El index, ¿no? En el item. Pongo set integer y pongo 87. Con change. Y entonces desaparece y se va al 87. El item, recuerden que era para seleccionar un elemento de una lista. De la lista que tú colocas en la L y en la I colocas el dato o sí, el número
de ese elemento, el index de ese elemento. Por ejemplo, yo voy a conectar un slider y mira lo que va a ir pasando. Lo voy a ir recorriendo. De esta manera también puedo encontrar qué elemento yo tengo en mi definición. Ok, entonces, claro, ya tenemos los números, ¿no? Ya esto se parece a nuestro esquema, a este de aquí, al detalle, y ahora hay que crear dos líneas. Pues crear dos líneas. Esto sí que lo siento, pero no se los voy a decir. Vale, vale. Pero con otro... ¿Hasta esto? No, no, no. ¿No? No, no. Bueno, a ver. Aquí lo que tienen que hacer es... Ok, tenemos dos puntos, podemos analizar, ¿no? Bueno, no lo voy a borrar. Aquí veo que hay... tenemos 4 puntos, pero tenemos en una única rama. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es separar, es cierto. Hay que utilizar el componente de item para separar cada uno de ellos. Y después, una vez separado, ya lo unes con una línea. Más no les puedo decir. Recuerda el pensamiento lógico para encontrar los comandos en Grasshopper. Lo que me interesa es que aprendas a utilizar este pensamiento lógico para ir a buscar ese comando que hace falta. No, te lo has rebasado. Vale, entonces, ya veo que lo tienen bien hecho. Vale, pues simplemente lo voy a hacer. El ítem se elimina, ¿cierto? Se elimina porque aquí estábamos haciendo un filtro, ¿no? Simplemente. Tenemos que colocar, bueno, lo sigo haciendo con el filtro. Aquí voy a poner mis items, ¿no? Lo que habían hecho. La única diferencia, bueno, lo único que tienes que hacer es conectar esto con el 0, esto con el 1, bueno, supongo que habrás hecho esto, ¿no? El otro con el 2, este otro con el 3. Y pues simplemente era conectarlos con una línea que se encuentra en curva, primitivas, ¿no? Y del 0 iba con el 1 y el 2 con el 3. Vale. Genial. Y cuando quitas, como yo todavía tengo el item, pues queda de esta manera, pero si yo quito el item, lo conecto directamente, se expande, ¿no? Ese sistema pequeño que tengo y se expande a toda la superficie. Vale. Y luego, bueno, simplemente habría que colocar un pipe, surface, freeform, pipe, lo conectas aquí, le dices un grosor, o se lo pones con un slider, y esto también lo puedes conectar a otro pipe o directamente a al mismo pipe. Recuerda que para conectar ambos o varios outputs a un input se tiene que utilizar colocar Shift en el teclado.
¿Sí? Vale, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Tú tenías alguna duda, ¿no? No, pero desde ayer, ahora lo tengo. No, pero de esto. No. Ah, sí, bueno, para ponerlos de fuera, o los digitales. Vale, yo lo más sencillo que haría es, mira, ¿ves? Ya los tienes, sin tener que hacer más historias. ¿No? Es lo más sencillo. Te puedes complicar la vida, ¿eh? Con Grasshopper te puedes complicar la vida todo lo que quieras. Pero bueno, siempre está bien ir a la parte más sencilla. Vale, pues simplemente hay que agrupar. Agrupamos al pipe. Ya no, por Aquí, a la E. Porque la E lo que nos está... Aquí, a la E. Porque la E lo que nos está dando son los bordes de la superficie. Porque eso es lo que nos permite BitRep, que diga el Explode BitRep. Descomponer la superficie en sus partes. Okay. Claro, pues aquí simplemente entonces es agrupar. Bueno, yo lo utilizo para señalar que este es el input, ¿vale? Y utilizo el de aquí para señalar que es el output. ¿Vale? Así cuando voy hacia las otras herramientas, que diga juntar todo, sé cuál es el input y cuál es el output. Aquí directamente pongo... Esto lo voy a dividir como en el mapa mental. Vengo al mapa mental, dividir superficie, encontrar puntos de cada superficie, esto es dividir superficie, todo esto. Este sería el primer proceso que habíamos hablado. Encontrar puntos de cada superficie. Es esto. Crear líneas, ¿no? Pues todo esto es creación de líneas. Y luego pues es la creación de la volumetría. Y todo esto pues se agrupa. Y lo salvas.
Vale. Listo, lo tenemos. Al regresar al mapa mental para ver qué más necesitamos. Bueno, esto lo hemos hecho ya. Esto aquí también está hecho. También está hecho. Crear pack también hecho. Escalera de servicio. No, espera. Estructura. Vamos a ver. A ver, tenemos forjados ya, mediciones y costos, módulos de fachada, módulos según incidencia. Vale, podríamos ver esto de la triangulación, que es prácticamente una variación de lo que ya hemos hecho. Sí, aquí en realidad es simplemente ya creas directamente una surface, primitive, freeform, una superficie que se llama 4 points. Esto vamos a apagarlo. Sí, simplemente les voy a enseñar a utilizar este otro componente que es para triangularizar una superficie. O sea, aquí estaríamos hablando que necesitamos el 0 con el 2 con el 1. 0, 1 y 2. Entonces tengo conectado el 0, tengo conectado el 1, tengo conectado el 2. Y entonces debería aparecerme una superficie triangulada. Y del otro lado, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, eso es a lo que voy. Entonces, Sería un cuadro entero. claro, entonces aquí... Ah, sí, sí, claro. Si conecto el otro, se hace un cuadro entero. Entonces, para el otro triángulo, pues simplemente es el 2 con el 0 con el 3, ¿no? 0, 2 y 3. Superficie. Freeform. ¿Sí? No, no, o sea, bueno, y ahí hay lo que dice surface, 4 point surface. Ahí tienes una superficie triangulada.